Conexión Goleadora es presentado por Mapfre, a tu lado en el camino hacia la gloria, patrocinante oficial de la Copa Conmebol Libertadores. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Bien, amigos de Conexión Goleadora, nosotros estamos acá en una edición más de nuestro programa en el canal de YouTube con un lujo prácticamente para esta edición, que viene a consecuencia además de un debate que se planteó en Hot 94, en el programa de Radio de Aire, y es un poco buscar respuestas, tal vez tratar de alumbrar un poco el camino en medio de esta disyuntiva interesante que se le presenta a Fernando Batista con la selección venezolana, y para ello nos acompaña pues nada más y nada menos que el profesor Richard Páez Monzón, Esteban Rojas, Richard Páez, Alfredo Coroniz, lamentablemente no nos pudo acompañar, y quien tiene el gusto, Pablo García Escorihuela, todos bajo la producción de Luis Santo. Yo le doy la bienvenida de una vez, profe, con el gusto de saludarlo nuevamente y de este reencuentro, y además pidiéndole de una vez, de entrada, un poco su evaluación de cómo ve a la selección ahora, ¿no? En este momento puntual, particular de la eliminatoria, donde ya se llegó a la mitad del camino, hay 11 puntos, se está fuera de la clasificación, es cierto, pero el equipo ha mostrado... Pablo, saludos también a Esteban y a toda esa organización que tienen. Realmente, hablando de Venezuela en las eliminatorias, hay que ir a los números, fundamentalmente como para saber en qué condiciones está. Y Venezuela está en el puesto 8 con 11 puntos y a 2 puntos del que se encuentra en el quinto lugar, que es Ecuador. Considero que los 4 primeros prácticamente tienen un 80% de la clasificación asegurada, y considero que a partir de ahí, de Ecuador hacia abajo, pues quedan esos cupos para disputar prácticamente 3, los 2 directos y el repechaje. Y Venezuela cuenta con ese aval de llevar 11 puntos que ha conseguido de una manera, yo diría, resultadista, porque eso también juega y gana partidos de esa forma como ha ganado Venezuela, pero a medida que ha ido avanzando las eliminatorias, a los equipos se les está exigiendo más cosas, no solamente carácter, temperamento, garra, todas esas adicionales que generalmente llevan los equipos ganadores, sino lo esencial le están pidiendo hoy a Venezuela: que tenga más fútbol asociativo, que tenga más juego consistente, de que haya 3, 4 jugadores que han mostrado un nivel interesante con respecto a las eliminatorias, sino que haya un equipo que muestre una solidez en el juego que está desarrollando en la cancha. Y ahí es donde evidentemente Venezuela tiene esa deuda, todavía no ha conseguido un teamwork, todavía no ha logrado demostrarnos a nosotros los venezolanos, que somos los principales interesados, de ver un equipo sólido. Yo creo que esa es la palabra que le hace falta a Venezuela: tener solidez, consistencia en el juego, que los jugadores entren a la cancha y demuestren ese mensaje que reciben del cuerpo técnico, y que no solamente sea ese estilo que nos han acostumbrado a ver, que es buscar a Salomón Rondón para que pivotee o buscarlo por lanzamientos por los costados, que más que pases son centros. Y es ahí donde Venezuela se está debilitando con respecto a los rivales que se encuentran a su alrededor, porque la mayoría ya comienza a notársele un juego colectivo. Estamos hablando fundamentalmente de los que nos interesan, que son Ecuador, Paraguay y el mismo Bolivia en casa, que se hizo ahora difícil porque a esa altitud donde está jugando se ha hecho muy complicada que otro equipo le pueda ganar allá en Bolivia. Entonces, a Venezuela, que está en muy buena ubicación, a pesar de que indudablemente estar en el octavo no es nada satisfactorio, pero los 11 puntos le dan una garantía que, si ellos concentran, se enfocan, consiguen sintonizar tanto el cuerpo técnico con los jugadores, porque esto es una tarea de ambos, es lograr un equipo que sea con fútbol
con ese condicionamiento de carácter que han mostrado, me parece que hay muchísima oportunidad para conseguir los resultados que se necesitan para clasificar. Hablando precisamente de esa búsqueda de fútbol asociativo, cuando uno veía el once inicial del partido anterior de la visita a Paraguay en Asunción, y uno veía un mediocampo con Yangel Herrera y Cristian Cáceres, y más adelante a Jefferson Savarino, uno en principio podía pensar que era una Vinotinto más para tener el balón, y al final pues se vio una Vinotinto que siempre apostaba por el juego directo, ¿no? Caía en esa tentación constante de verticalizar cada acción de juego, ¿no? Cuando hacíamos el análisis del ciclo Batista y un poco de ese paso hacia adelante que ahora tiene que dar la selección, hablábamos de que el ciclo Batista en el programa logró estabilizar el equipo, un equipo que cuando se empieza ese ciclo de Peckerman y luego Batista, un mismo proceso, era un equipo que recibía muchos goles, un equipo que tenía debates muy sangrantes, abiertos, como el de los laterales, hoy cerrado. Encontró en el Brujo Martínez un 5 que cubre mucho terreno y que cumple con esa cuota de sacrificio necesaria, pero que todavía faltaba dar ese paso ahora hacia el fútbol asociativo. Y nos preguntábamos quién pudiese ser el tiempista de esta selección, el jugador que marque los tiempos en el medio campo. Batista parecía apostar, o parece haber apostado por Yangel Herrera primero, pero bueno, Yangel Herrera es más un box-to-box, un mediocampista que pisa el área rival, un mediocampista con llegada, un mediocampista para aprovechar las segundas pelotas alrededor del área, un mediocampista con juego aéreo. Savarino es más el último pase, ¿no? Decía, para compararlo con su equipo, más el Ricardo David Páez, ¿no? Ese hombre del pase final para la finalización de la jugada. Y Cristian Cáceres Jr. es un futbolista con muchas virtudes, con mucha polivalencia, pero que no termina, precisamente tal vez por esa polivalencia, de encontrar un rol en la selección. ¿Cómo ve usted quién pudiese marcar o quién pudiese ocupar ese rol de futbolista que marque los tiempos en este equipo? También está Telasco Segovia, todavía muy joven, en pleno proceso de consolidación con el club. ¿Cómo ve usted esa situación en la selección? Bueno, Esteban, tú estás hablando de hombres y de nombres. Y yo te digo que esto no es cuestión solamente de nombres y hombres. Es una cuestión de integrar, de conectar un mensaje en donde prevalezca como fórmula constante en el juego que estos jugadores que integran el medio campo, acompañados por la presencia permanente o intermitente, digámoslo así, de los laterales y del centro delantero, conformen prácticamente un grueso colectivo en donde lo importante es conectarse a través del balón. Pero a través del balón haciendo movimientos que son la provocación o la iniciación de líneas de pase. O sea, todo esto se va configurando un esquema, un modelo en donde los jugadores saben que tienen que moverse de una manera sincronizada. Cuando un compañero recibe la pelota, ellos tienen que hacer movimientos a determinados espacios libres para ser receptores de pase. Y que ellos, al tener una recepción del pase, sus compañeros vecinos circundantes entiendan que ellos van a hacer el segundo pase o el segundo receptor, mejor dicho, el segundo receptor. Claro, entonces, todo esto va configurando una cadena de ordenamientos o de movimientos que el jugador va aprendiendo cómo lo debe hacer, y eso se practica, se entrena, eso no es solamente teórico. Por eso cuando tú me empiezas a nombrar, uno dice, claro que son jugadores con capacidad, pero tiene que haber, además de esos nombres, de esa calidad que indiscutible que tienen, tiene que haber un trabajo previo que los vaya modelando hacia la búsqueda de ese estilo de juego. Es lo que uno llama identidad. Entonces, hay jugadores en la selección actual que indudablemente tienen la capacidad y el potencial para cumplirlo.
pero no porque tengan una calidad individual, sino porque evidentemente lo han demostrado en los equipos donde juegan. Y considero que es ahí donde tiene que haber un enfoque o una sintonía en el mensaje que está implementando el profesor Batista, que viene de una escuela propicia para ese juego colectivo, porque es de la escuela de donde viene Fernando Batista, y considero que no han tenido todavía una forma de poder engranar lo teórico con lo práctico. Tuvieron a lo mejor la oportunidad fue en el tiempo que tuvieron ahora en la Copa América y todavía no dieron el salto hacia adelante. A mí me sorprendió con agrado ver la alineación que vi en el partido contra Paraguay, porque era el partido primero de visitante y era el partido que había que jugar de una manera total, porque hasta los laterales se veían con una predisposición de salir, de atacar, tanto que Aramburu es el que hace el gol de Venezuela, pero empiezan a pagar las consecuencias de este fútbol atrevido. Que se entienda que cuando ese fútbol se comienza a desarrollar, comienzan también a aparecer algunas lagunas en el aspecto defensivo cuando hay que hacer un repliegue inmediato o un repliegue tras pérdida. Entonces, todas esas consideraciones hacen que sí, es bueno el atrevimiento que ha tenido Batista y ojalá que siga por ese camino porque es lo único que yo veo para poder lograr la clasificación, es que se establezca, pero que haya ese trabajo preventivo, que haya ese trabajo consistente del mensaje de que la conexión del balón es lo fundamental. Porque así se le rompe el ritmo al rival, así se le quita dinámica de quererse atacar rápidamente el equipo rival. Y hoy Venezuela va a tener partidos, lo que se le viene son partidos cada vez más exigentes, para no decírselo difícil o complicado, no, exigente, te van a exigir el máximo. Jugar contra Brasil de local y jugar contra Chile en su última oportunidad, Chile contra Venezuela de local, se la tiene que jugar para sacar los 6 puntos. Si saca 4, que nos abrazamos todos, pero mínimo tiene que ser 4, si no, se complica la vida. Claro. Y estamos hablando de 4 puntos ante Brasil y ante Chile de visitante, que contra Chile sabemos que es la única vez que le ganamos y la vez que le ganamos fue así. Jugando, apostando a un equipo que fue a atacar y a ganarle a Chile en su casa. No mirando en qué condiciones estaba Chile, no mirando que después la gente dice, no, pero Chile, no. Ahorita Chile está peor. Entonces, y Venezuela está mejor porque tiene 11 puntos. Cuando yo fui teníamos 3 puntos. Bueno, 6 ya con la ganancia que le habíamos hecho a Uruguay. Pero evidentemente eso es lo que le hace... Yo digo que es lo que hay que concretar en la idea de la Venezuela que queremos ver. Quería retrotraerlo justamente a ese partido, profe, porque precisamente Chile en aquel momento llegaba en horas muy bajas y bueno, Venezuela, como bien dice, está empezando a levantar. ¿Dónde estuvo la clave en aquel momento para ganar ese partido que, digamos, ya no fue el mazazo que hizo la campanada, sino este fue el que terminó de quebrar los platos y dijo, Venezuela está aquí para hacer cosas interesantes en la eliminatoria? Yo creo que fue la coherencia. Fui coherente con mi mensaje, con mi idea. Yo estaba convencido que Venezuela podía jugar de otra manera. Recuerda que yo tomo a la Venezuela que tiene 3 puntos, que va último, que todo el mundo le ganaba, que todo el mundo quería ir a jugar contra Venezuela. Y en esta última etapa que yo tomé con 8 jornadas finales, pues era el partido que todo el mundo estaba esperando para conseguir 3 puntos más. Y con esta Venezuela que de un momento a otro comienza ganándole primero empatándole a Colombia, que fue el empate ese contra Colombia en San Cristóbal. Después vamos a Bolivia, que indudablemente contra Bolivia fue un partido en donde no habíamos hecho ni preparación ni nada de adaptabilidad a la altitud y nos golearon. Regresamos a Venezuela y en el partido que parecía que me venían a dar el golpe bajo la directiva de la federación, el de Uruguay, fue contra Uruguay, que llegó toda la directiva, todos influsados
en el partido. Y yo dije, Dios mío, estos vienen a dar el golpe macizo, pero no sabían que estábamos contra todo, porque ese equipo ya estaba con una mentalidad, ya la mentalidad en los jugadores, que es lo primero que hay que convencer, esa mentalidad de sentirse ganadores. No es pensar como ganador, es sentirse. Es otro paso más allá. Sentirse, puede uno imaginarlo, sí, está bonito, vamos a imaginar esta película y vamos a verla. Pero cuando uno la tiene interiorizada, cuando uno verdaderamente la sensibilizó, la somatizó, el cuerpo responde como ese equipo ganador que jugó. Y se le gana a Uruguay y fuimos a Chile como la sorpresa. Oye, ganaron a Uruguay, primera vez en la historia que no sé qué, y Chile nos estaba esperando para darnos el golpe de lo que significa jugar de visitante. Y cuando se dieron cuenta, esta Venezuela que estaba jugando con 2 volantes de ataque, ese día no jugó Juan Arango, sino que jugué con 2 atacantes y jugué con Ricardo David y Gabriel, y eso fue un toque por todos lados. Perdón, Juan jugó porque estábamos jugando, ese día fue el día que comenzamos con 3 volantes, claro, con 3 volantes 10, porque Juan hizo el primer gol, Ricardo hizo el segundo gol. Sí. Entonces, con Juan ahí y Gabriel y Ricardo David yo comencé, me acuerdo que en ese partido, yo comencé a exigirle a esos 3 volantes que tenían que pasar la línea de los 4 defensas rivales de Chile, que comenzáramos a hacer la proyección, lo que llamaba yo en aquel momento el desdoblamiento funcional, claro, para atravesar la línea y obligar el pase detrás de la línea defensiva de Chile. Pues si uno recuerda, y ojalá que la gente pueda ver ese partido, y ahí comenzamos a hacer esa penetración con nuestros volantes, y hubo 2, 3 jugadas previas que pudimos hacerle gol a Chile. Pero lo que te digo es, ¿qué fue lo que hicimos? Ser coherentes con esa idea y más bien estimular más a mis jugadores a que tuviesen esa mentalidad de jugar como equipo grande. En aquel momento yo se lo decía, ustedes tienen que jugar como equipo grande, no importa dónde juguemos. Y jugar ese partido de visitante. Y fue la primera victoria de Venezuela, la primera vez que se ganaba un partido de visitante, y fue contra Chile, y en esas condiciones climáticas que eran terribles, porque fue un mes creo de agosto, algo así, julio, agosto. Septiembre, si la memoria no me falla. Sí, en septiembre, algo así, sí. Que estaba todavía el frío templado allá en Chile, y para nosotros, bueno, fue una enorme recompensa. Como uno apuesta en una lotería, apuesta todo a un mismo caballo o a un mismo número, y uno dice, bueno, tiene que salir o si no, estoy frito. Y salió, y salió de esa manera. Pero es una apuesta desde el conocimiento, además, porque digamos, ya era algo que se venía macerando y que venía gestándose ahí. No, yo creo que otra de las cosas que hay que buscar es que en cada posición, en cada número, o sea, la ubicación de los laterales, los centrales, cada uno de esos jugadores no lo veamos, no los escojamos solamente por el carácter físico, por el temperamento de juego, sino que tienen que tener una dosis de calidad técnica. Entonces, cuando tú te pones a pensar en aquel equipo y tú veías a Jorge Rojas como lateral izquierdo y veías a Héctor González o a Pacheco Vallenilla por el lado derecho, ya tú empiezas a ver es que son laterales con calidad técnica. Cuando veas los centrales, que veía a José Manuel Rey, el mismo Sichero que fue evolucionando de aquel tipo fuerte, con temperamento y personalidad, cuando tú lo veías bajando la pelota y haciendo pases filtrados. En el gol aquel de la Chinita es uno que le hace un pase filtrado también, Sichero. O sea, jugadores que fueron convenciéndose en la línea de acción del equipo. Entonces, cuando tú colocas jugadores con determinados rasgos en lo físico y tú pretendes que con esos jugadores vas a hacer juego asociativo, la cosa se complica. Claro. La cosa se complica. No me digan a mí que es que el jugador no vamos a jugar fútbol asociativo. Y entonces tú le ves el perfil de los jugadores que están en la alineación y tú dices, no,
fútbol asociativo no van a poder hacer con este equipo. Cuando vimos el equipo ese, como lo dijo, ese equipo sí va a ser atrevido para jugar asociativo. Pero ya el plan de juego es otra cosa. Pero el equipo estaba condicionado para jugar así. Justamente sobre eso le iba a preguntar, aprovechando sus últimos comentarios. Hoy Venezuela pues tiene dos laterales con salida, precisamente con características muy técnicas, en particular, en especial Aramburu, pero también tiene mucha salida en Miguel Navarro. Centrales como, pero digamos, un futbolista como Nahuel Ferrari es un futbolista con mucha capacidad para empezar a construir desde atrás, ¿no? Y vuelvo entonces a la insistencia en algunos nombres, vicios de periodista después de todo. En su selección, en aquella selección, en principio había lo que le decía, un conductor muy claro, que era Gabriel Urdaneta, un jugador con ese perfil de organizador, un cerebro, digámoslo así, ¿no? Después, sin entrar en detalles del asunto, porque es noticia hace 20 años, pero después de ese rompimiento, digamos, de ese divorcio que se da con Gabriel Urdaneta, yo recuerdo que usted empezó un poco en esa búsqueda de lo que se planteaba en ese momento, de un volante entonces mixto que generara o que ocupara un poco ese rol ante la ausencia de ese cerebro claramente definido. Recuerdo que llegó a probar en la primera línea de volante a Eder Pérez, que era el lateral izquierdo, pero lo llegó a probar ahí, buscando ese jugador que diese salida, exactamente. Háblenos un poco de ese proceso de buscar, una vez sale Gaby Urdaneta de la selección, de buscar ese volante de salida, cómo fue y bueno, hablar de esa búsqueda, ¿no? A ese volante yo lo llamo el conector, porque tiene que estar cerca de todos y tiene un rango de movimiento que es incansable. Claro. O sea, ese jugador como Gaby, en ese momento, él era un jugador que ocupaba el medio campo, que llegaba al área, que venía, pero que estaba siempre como cerca de todos para tocar. Ese conector indudablemente puede encontrarse en cualquiera de estos, porque Yángel lo puede hacer. Lo que pasa es que Yángel se va por el estilo vertical y va y viene, pero no entra en ese juego de conectar. Pero es una cuestión de seguir por esa vía. El caso de Telasco, el caso de Cáceres, el caso del mismo Dani Pereira, son jugadores que tienen esas características como para ser un jugador conector, que yo lo llamo también el caótico para el otro equipo, porque como se mueve de una manera impredecible, tratando de estar cerca de todos en el medio campo, es un jugador que es difícil de marcar. Pero indudablemente yo creo que ahí están los nombres, cualquiera de esos muchachos puede hacerlo, y que indudablemente son jugadores con el potencial para cumplir en estos últimos partidos que nos queda de eliminatoria y llevar y dar el salto que todos esperamos. Ahora, de lo que tenemos, digamos, tenemos como selección, y esto, digamos, reiterando un poco en lo que dice Esteban, ¿qué jugador se le parece más a Gaby de los que están ahora? Digo, entendiendo, profe, que no hay otro Gaby Urdaneta y que probablemente tampoco hay otro Telasco Segovia, no hay otro, porque cada uno tiene sus características individuales muy particulares, pero ¿cuál es el que más se le parece de estos que están ahora? Es que todos tienen algo de algo, pero le falta otras cosas, entonces no es fácil. Ojo, le modifico la pregunta, ¿qué tenía Gaby que lo hacía distinto? No, porque tenía potencia cada vez que tenía cerca la pelota y los compañeros, entonces le daba un cambio de ritmo que me parecía que era el que no aprovecharon tanto después, que se llamaba el Lobo Guerra. Ese era el otro que después de Gaby es el que más se parece a lo que significaba Gaby para nuestro equipo, el Lobo Guerra. Y eso lamentablemente fue otro estilo el que se utilizó, pero ese tipo de jugador, ahí fue un poco el Lobo posminero, digamos, o sea, creo que el Lobo posminero, el Lobo en el paso por Minero y después por Palmeiras de otra clase que explota luego en Colombia y pasa todo lo que ocurre en Atlético Nacional. Sí. No, pero ese era el jugador que nosotros quisimos siempre después en el recorrido que estábamos empezando a transitar, de traer ese tipo de jugadores, y él era el que estaba dando las características
como para decir, ya Gaby no está el Lobito Guerra, que era un jugador diferente en todos los aspectos. De hecho, recuerdo que jugó el partido aquel en San Cristóbal. También jugó un partido contra Paraguay de Tato Martino, que le ganamos 4-3, un partidazo. Ahí fue cuando comenzó él a establecer primer partido que jugaba con Juan y con Ricardo David. Verdaderamente fue otro equipo, otra vez, otra selección. Ahora, pensando, pero aquí ahorita, uh-huh, evidentemente hay jugadores que pudieran hacerlo, pero ponerlo a esos niveles todavía creo que faltan algunos detalles para uno o para otro. Digamos, ya uno entendió repreguntar, con todo el respeto. Perdón, con todo el respeto a Batista, evidentemente, porque las decisiones son de Batista, y bueno, usted ya ha expresado en otras ocasiones respeto a Batista y la necesidad de apoyo al proceso de Batista. Si usad fuese el técnico, ¿quién fuese este futbolista? No me atrevo a tanto, porque hay que estar, acuérdate, estar ahí adentro, y uno les va sacando cosas. Es el ojo de uno que va descubriéndole cosas. Es la sumatoria de todos. No, exacto. Es una visión integral, no es una cosa desde un televisor. Mira qué jugador es, por lo menos Dani Pereira, qué bueno que es, pero no, hay que irlo allá a verlo, cómo se mueve, cuál es la personalidad que tiene, porque todos esos pequeños falta de información a uno no puede darse el lujo de decir, ni mucho menos en el cargo de seleccionador nacional, hermano. Eso es muy bravo. Entonces, cuando uno toma una decisión por un jugador es porque lo ha estudiado tanto y lo ha valorado tanto que no es tan fácil decirlo así. Y es un poco lo que nos venía diciendo también, ya no es un tema nominal, no es un tema de nombres, también tiene que ver más con un tema de funcionamiento. Y hay entrenamiento, Pablo, hay entrenamiento durante uno como técnico, que va desarrollando trabajos de espacios reducidos, por decirlo. Y uno hace trabajos en determinadas zonas o en determinadas situaciones, porque uno hace muchas tareas situacionales del juego. Entonces, bueno, en esas tareas situacionales uno pone varias sociedades. Tres y otros 2 o 3. Y uno ve cómo en esas sociedades de juego de espacios reducidos los tipos se mueven, se conectan, se visualizan. Y entonces cuando uno empieza a descubrir que hay jugadores con otro compañero que no tienen necesidad de haber jugado nunca juntos, sino que pareciera que hay una conexión invisible de que sincronizan a veces hasta sin mirarse, sin hablar. Y los tipos se mueven y es todo donde si nunca habían jugado juntos. Y tú los ves jugar de esa manera. Entonces, esos pequeños detalles, cuando uno dice, no, a estos tipos hay que ponerlos a jugar. Yo ponía a jugar, suponte, mucho en los equipos, al zurdo Roja, con el del lado izquierdo podía ser Juano, y por un volante interno, el Pájaro Vera. Y en el otro lado ponía Leopoldo Jiménez, Miki Vitali, con Héctor González o Pacheco Vallenilla, y el volante por fuera. Ricardo. Ricardo David. Entonces tú empiezas a ver, oye, ahí cambiaba, lo ponía por un lado, por el otro, y empezabas a notar que tú ibas dándole a esos jugadores lo que iba a suceder después en el partido, que se van a tener que encontrar porque están cercanos, porque son los vecinos. Entonces, de esa manera es como se van construyendo primero sociedades y después sincronismos, que eso es mucho más complicado. Ya es el otro nivel de exigencia, pero ya es para otra etapa, porque ya para esta etapa lo que necesitamos es sociedades. Necesitamos que los tipos se conectan, que eso se va contagiando. Si ustedes vieran esos equipos, y ustedes recuerdan ese equipo como se contagiaba de una manera que uno decía, pero profe, ¿usted cómo los hace jugar así? Yo no, ellos son los que se están moviendo ya así. Ya no hay forma. Es que hay forma de que uno pueda determinar para dónde se mueven. Claro, le pregunto, profe, y cortico, porque está el tiempo apretándonos. ¿Lo ve posible? ¿Lo ve posible? Yo veo jugadores con talento y veo que Batista viene de una escuela que lo puede hacer y que ahorita ante la obligación, porque va a ser más una obligación que una necesidad, Venezuela se la tiene que jugar con ese estilo. Y esos jugadores tienen que asumir el reto, porque eso es un reto. Eso no es para los jugadores venezolanos tan fácil,
porque antes que nos habían acostumbrado siempre a ser un equipo con carácter, con temperamento, que era lo que siempre nos caracterizó, ahora ponerlos a jugar y a conectar y a driblar y a tocar y a hacer jugadas individuales o en conjunto, el jugador se tiene que sacar de adentro todo ese potencial. Por eso es más que un estilo, es un reto para los jugadores venezolanos y esperemos que estos jugadores que están llenos de nivel internacional no les rehuyan a ese reto que les puede plantear Batista de ahora en adelante. Esteban, ¿una más? No, muy bien. Plantear Tú precisamente querías llevarte un equipo hecho por ese mí, pero no, déjate vaina. No puedo. Este calendario. No, es que digamos, es una inquietud personal ese tema de que no se termina como encontrar ese, si bien evidentemente todo depende de un trabajo conjunto, de las relaciones entre jugadores, pero no se termina de encontrar ese futbolista que lleve las riendas, que tome el mando, digámoslo así, en el medio campo. Quería preguntarle de cara a esos partidos, a ese año que viene, no solo estos dos partidos, sino ya proyectar ese año siguiente, ¿no? 2 partidos en casa frente a Perú y frente a Bolivia y Perú, que son los que hay que ganar para luego llegar con posibilidades a esa última fecha, considerando que vienen visitas muy complicadas en Quito, en Montevideo y en Buenos Aires. Sí, bueno. Yo dije que ya lo que queda ahora para Venezuela es reducir un mini torneo con Ecuador, Paraguay y próximas 2 jornadas, si verdaderamente alguno de ellos entra en el juego de búsqueda clasificatoria. Pero Venezuela, cuando está jugando contra Bolivia y cuando está jugando contra Perú de local, los rivales tienen sus partidos complicados. Entonces son partidos que más que una obligación, es la única solución ganar. O sea, más no que hay que obligación no, es lo único, no hay otra. Es lo único que hay que hacer, ganarle a Perú y ganarle a Bolivia en esos 2 partidos para aprovechar que los rivales en esos partidos que van a tener sus problemas sufran y ahí pueda o recuperarse si va atrás o pasar por encima y ya conseguir cercana la clasificación. Qué placer, profe, haberlo tenido por acá, haber podido compartir este tiempo y haber podido hablar de fútbol, porque al final de cuentas esto es muy importante, ¿no? Siempre hablar. Eso es lo que ustedes han hecho hoy conmigo porque hemos hablado de fútbol. No hemos hablado que de noticias o de que aquel puede, ¿por qué no me...? No, dejen la cosa. Esto es lo que necesita Venezuela porque la cultura del fútbol es de información de fútbol, no de otra cosa. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos los amigos de Conexión Goleadora. Recuerden suscribirse, @ConexGoleadora, Twitter, Instagram, también en TikTok. Ahí va a ver Esteban Rojas haciendo su bailecito. Y nosotros regresamos en una próxima oportunidad aquí a Conexión Goleadora. Un abrazo. Todavía no lo hemos abierto, Chao.